Las opiniones de nuestros invitados no siempre reflejan nuestra postura, pero creemos en la importancia del diálogo. Te invitamos a escuchar con mente abierta, cuestionarte y formar tu propio criterio. ¿Nos puedes contar, Sofi, qué es una terapia de conversión? ¿Qué son las ECOSIC? Entonces no tiene nada de malo analizar los traumas de tu infancia y ver cómo eso ha influido sobre tu género o tu sexualidad. Bueno, obviamente él no utilizaba esas, pero también pueden ser cosas muchísimo más agresivas, que pueden ser como privaciones del sueño, privación de alimentos, de agua, encierros. Y Claro. estas terapias de conversión, ECOSIC, generalmente yo tengo entendido que vienen de la religión católica. ¿Es así o también tienen otras procedencias? Se unieron y dijeron como de que, consideramos que es un pecado ser gays, lesbianas. No necesariamente se hablaba tanto de personas trans en aquel entonces. Y entonces como que hacían todos estos esfuerzos para no caer en el pecado. O sea, para mí es súper fuerte que se esté validando tanto por una institución como por una iglesia que vivas abusos, que vivas torturas y que vivas violaciones. Si tú eres hetero y ahorita te obligan a ser gay o lesbiana, ¿podrías? Hola, ¿cómo están? Acaban de llegar a su espacio seguro donde abrazamos la diversidad. Y compartimos experiencias que nos hacen coincidir. Yo soy Roselín Yo soy Hipatia. y llegaste a En Grande Podcast. Recuerden suscribirse, comentar, compartirlo, activar notificaciones. Cualquier forma de interactuar con nuestro contenido es muy importante y lo estamos haciendo con mucho amor, así que no se olviden de hacerlo. Porfis. Bueno, hoy tenemos una conversación muy especial con una invitada también muy especial y es porque se conmemora el 17 de mayo, el día que se sacó de la lista de enfermedades la homofobia. La homofobia, qué pendeja. A ver. Bueno, hoy tenemos una conversación muy especial e importante. Yo siempre digo que todo es muy importante, pero creo que esto en especial, el 17 de mayo se conmemora el Día Internacional en contra de la homofobia, transfobia y bifobia. Esto porque el 17 de mayo de 1990 se eliminó de la lista de enfermedades mentales la homosexualidad. Y ya nos estaba platicando Sof, que es nuestra invitada especial del día de hoy, que posteriormente se empezaron a agregar pues la transfobia, la bifobia y demás. Entonces la plática de hoy se me hace que va a ser pues muy nutritiva para nuestras mentes, porque yo cada que platico con Sof siento que aprendo muchísimo. Entonces vamos a dar una pequeña presentación de ella, vamos a leer su semblanza porque ella es muy preparada. Entonces Hay mucha información que dar. Sí. Sofía es activista, consultora y creadora de contenido en temas de justicia socioambiental. Su formación es en Ciencias de la Educación y Sociología, con una maestría en Estudios de Género por la Universidad de Lyon. ¿Sí es así? León. Pero ¿León? Lion girl. Ay. Ay, mi girly. Por la Universidad de Lyon, se ha estado involucrando en espacios activistas y profesionales principalmente relacionados a los movimientos feministas y LGBT+, desde el 2016. Pues muchas gracias por aceptar la invitación, Sof. Sí, ¿Cómo te gracias. sientes de estar aquí? Cuéntanos cuáles son tus redes sociales aparte. Sí, no, muchas gracias a ustedes por la invitación. Mis redes sociales, ahorita estoy más activa en Instagram y en TikTok, que es @sof_jp. Y pues sí, acerca de mí, tengo 29 años, soy originaria y habitante de la Ciudad de México, y pues eso sí, básicamente mi semblanza es lo que leíste hace un momento. Muy, muy de profesional, ¿eh? Aquí, Pati y yo vamos a intentar hacer un balance. Nosotros vamos a hablar bien coloquialmente, porque la profesional es Sof. Sí. Entonces, estamos tomando Los en cuenta... estudios de género Claro. que tiene está muy actualizada. Queremos tomar en cuenta que muchas personas que nos van a ver no saben absolutamente nada de estos temas. Sí. Y el punto es que la conversación llegue desde la persona que no sabe nada hasta el que quiere informarse más sobre lo que ya sabe. Claro, sí, se lo podemos mandar a nuestras abuelitas, a nuestras tías, pues para que se informen, vayan deconstruyendo esta homofobia, transfobia, que realmente este sistema nos enseña a replicar todas estas conductas que pueden llegar a ser violentas y sin darnos cuenta estamos replicando a otras personas que van a sufrir las consecuencias de algo que tal vez minimizamos. Entonces es importante, yo les digo que yo siempre digo, es importante. ¿Es muy importante? Es muy importante actualizarnos. Así es. Bueno, y con este contexto, antes de empezar, queremos hacerles un pequeño glosario LGBT. Pero cuéntales un poco de cómo salió el glosario.
Es que estábamos platicando con mi mamá y Pati y yo estábamos planeando esta conversación. Y estaba mi mamá ahí, que pues a pesar de que sabe cosas, no lo sabe todo. Ujú. Y al inicio dijimos de que, pues todas estas preguntas se las leía a mi mamá y me dijo, ¿pero qué es eso? No Y entiendo entonces nada. nos dimos cuenta que nos teníamos que ir hasta el inicio, Sí, porque si no, para muchas personas va a ser como, ay, no le entiendo, bye, claro. ¿no? Y ahí fue donde nació las ganas de decir, hay que empezar con un glosario. Con un mini glosario. Ajá, con como, Glosario LGBT, Sí. por así decirlo, ¿no? sí, con palabras que vamos a estar usando para que, pues, fluyan con nosotros. Y nos vayan entendiendo. Sí. Si quieren saber algo más, nos lo dejan en los comentarios. Comenten, Dios mío, comenten, por favor. ¡Por favor! Por favor. Sí. Para este glosario, no sé si se acuerdan, o tú, Sof, que hace tiempo se hizo viral esta imagen de un monito en donde explica con peras y manzanas muy fácil. Lo vamos a poner aquí. Producción, Ajá. nos pone la imagen. Por favor. Para que distingamos los diferentes conceptos. Sí. Entonces se divide en mente, corazón, exterior y genitales. Sí. ¿Nos puedes decir qué significa cada uno? Pues los genitales, que viene siendo nuestra puchina y Pussy. la pussy ¿Y los otros? y los otros, y los derivados, viene siendo nuestro sexo biológico. Y muchas veces, bueno, no muchas veces, la mayoría nos asignan nuestro género según nuestro sexo. biológico. Pero eso no tiene nada que ver. ¿Por ¿Y qué? qué es el género? ¿Qué es el género? ¿Dónde está el género? El género está en la mente y es básicamente lo que te sientes. O sea, cómo quieres ser... Percibido. No más que yo siento que es más cómo quieres que te traten, ¿no? Cómo quieres que se refieran a ti, cómo quieres ser tratada en la sociedad, ¿no? ¿O tú qué opinas, Sof? Ay, bueno, es todo un tema. Pero ya está todo mal. Vamos a empezar borrando esa imagen del monito, dice. No, pues vaya, o sea, bueno, hay muchas definiciones del término de género, pero ahorita lo que se refieren es justamente este tema de la identidad, y en ese sentido, pues sí, o sea, es la forma en la que las personas se viven en cuanto a estas categorías, y pues eso, cómo se identifican respecto a ellas, ¿no? Entonces, que puede ser de una categoría reconocida como mujer u hombre, o puede ser fuera de esas categorías, o inclusive fluyendo entre esas categorías. Y eso es identidad De género, que no tiene nada que ver con el sexo biológico. Ni con la expresión de género. ¿Qué es la expresión de género? Es el exterior del monito, o sea, cómo te ves. Cómo es que percibimos a las personas. Por ejemplo, siempre en la familia va a decir, ay, ¿ese es niño o niña? ¿Y en qué se basan? En la su ropa. expresión de género. Ujú. Se basan en la ropa, en cómo es su peinado. Por ejemplo, yo, mi expresión de género vendría siendo Coquette. coquete. Femenina. Ajá, pues femenina, ¿no? Y ¿tú qué piensas? ¿Tú traes una expresión de género muy masculina dominante? Hoy De vienes toda la vida. de mi novia. No, yo también soy bastante femenina. Sí, la rosa es femenina. Pero, pues sí, o sea, es cómo te vistes, cómo te expresas. Tal vez tenemos como muy estereotipado cómo es que se expresa una mujer Ujú. o cómo se tiene que expresar un hombre. Y esos son los roles de género. De género, ajá, que es otra cosa. Y por último está el corazón. Y el corazón es lo que te atrae, O sea, ¿quién te gusta? tu orientación sexual. Que yo había escuchado, pero no estoy muy segura, tú que estás más actualizada en estos conceptos, ¿se sigue diciendo orientación sexual? A mí, yo no soy personalmente muy fan del concepto, o sea, creo que depende de qué es lo que entendamos a través de ello y de sus implicaciones. Pero, por ejemplo, o sea, no sé si ahorita te refieres a que hay quienes distinguen entre orientación sexual y orientación romántica. Ujú. Entonces, por ejemplo, si sientes atracción sexual por quiénes, y si sientes quizá atracción romántica en el sentido de que a lo mejor no tienes interés de tener relaciones sexuales con ciertas personas, pero sí tienes interés de tener interacciones románticas, ¿no? De que tomar la manita, darse besitos, cosas por el estilo. Pero sí hay algunas distinciones y complejidades que se le pueden dar. Eso incluiría más a las personas que están como en el espectro asexual. Correcto. ¿Y cómo se podría decir? ¿Preferencias? ¿O quién te atrae? Hay varias formas de ponerlo. A mí me gusta simplemente hablar de, pues sí, cómo experimentamos la atracción. Sí. La atracción. Ujú. Ok. Entonces el corazón es la atracción. Atracción. ¿Quién te gusta? Así es. Y por último queremos especificar qué es una persona cisgénero y qué es una persona transgénero. ¿Nos puedes contar? Yo soy una chiava cisgénero y es porque
pues así me identifico, ¿será? Ah, no. O sea, el sexo que se me asignó al nacer es con el género que yo también me identifico. Y eso me hace a mí una chica cisgénero, que hay mucho pleito también luego con el feminismo radical de que no somos mujeres cisgénero, solo somos mujeres. Y pues la realidad es que todo tiene conceptos en esta vida. Todo, o sea, es como si me dijeras, eso no es una taza, eso es un recipiente. Güey, tiene un concepto, se llama taza, el otro se llama vaso, los dos sirven para poner agua, supéralo. Entonces, bueno, no sé, así opino yo. Sí, básicamente una persona cisgénero es la que su sexo biológico y su género coinciden. O sea, si tienes vulva y te identificas como mujer, eres una persona cisgénero. Y una persona trans vendría siendo lo contrario, es cuando tu sexo biológico no coincide con tu identidad de género. Entonces, si tienes vulva pero te identificas como hombre, no binario o ¿qué más? Pues cualquier otro género. Nos llegan a decir la comunidad de alfabeto, justo porque hay más de, hay más cosas. de 70 géneros. Ajá, sí, entonces sí, no tiene nada que ver el uno con el otro, pero sí esta parte de cisgénero, transgénero, pues son simplemente conceptos en los que puedes entrar si te sientes cómodo o no. Y ya. Ajá, entonces si tu sexo biológico no coincide con tu género, eres una persona transgénero. Sí. ¿O no? Ay. Aquí, como ya les contamos de qué va a tratar, queremos hablar de un tema importantísimo y siento que no se habla mucho, a pesar de que es muy fuerte y sigue pasando, que son las ECOSIG. Por sus siglas, Esfuerzos para Corregir la Orientación Sexual y la Identidad de Género, coloquialmente conocidas como terapias de conversión. ¿Nos puedes contar, Sofi, qué es una terapia de conversión? ¿Qué son las ECOSIG? Sí, pues ha sido interesante la forma en la que se han posicionado esas siglas, o el acrónimo más bien, como dentro de la conversación pública. Pero sí, o sea, básicamente el tema con las terapias de conversión, así como con ese concepto, es que lo que representan exactamente es un poquito fluido, es un poquito ambiguo, en el sentido de que, por ejemplo, precisamente hace rato estábamos platicando antes de entrar al aire que yo tuve una conversación en un programa con Adela Micha hace unas semanas, y justamente había un cuate que estaba defendiendo este tipo de espacios, y justamente lo que decía era, ¿ustedes qué creen que se hace en una llamada terapia de conversión? O como, ajá. Y entonces él decía como, no, es que estas cosas son en realidad terapias de reintegración sexual, y entonces no tiene nada de malo analizar los traumas de tu infancia y ver cómo eso ha influido sobre tu género o tu sexualidad. Bueno, obviamente él no utilizaba esas palabras, pero ajá, o sea, creo que es importante. Definitivamente no utilizaba esas palabras. Pero justamente lo que él estaba planteando es que hay ciertas formas, entre comillas, de terapias, ¿no? O sea, espacios, digamos, llevados por una persona que se dice o presenta como una persona profesional, inclusive profesional de psicología y demás, donde precisamente el objetivo es que no seas o que no te relaciones con personas de tu mismo sexo, que no tengas una expresión de género que sea disidente, en el sentido de que justamente que seas... El objetivo es que seas un hombre masculino, que seas una mujer femenina, y que seas una mujer que se relaciona con hombres, y que seas un hombre que se relaciona con mujeres, ¿no? O sea, y que todo eso entres dentro de este cuadrito. Entonces, para eso, o sea, hay una serie de hipótesis que se han hecho desde hace ya siglos de cómo lograr que las personas no se salgan de esas dos cajitas. Entonces, ya sea que digan como de que, yo creo que eres así porque viviste un trauma en tu infancia, y entonces lo que tenemos que hacer, a lo mejor es precisamente una... nuevamente entre comillas, una terapia inofensiva, en el sentido de vamos a hablar de qué es lo que te sucedió en tu infancia, de cómo son tus relaciones con tu familia o qué pasó, y entonces a lo mejor eso no se percibe como algo en sí mismo violento, pero considerando que el objetivo es vamos a trabajar con eso porque nuevamente la finalidad es que te dejes de relacionar con mujeres si eres una mujer, o que te dejes de relacionar con hombres si eres un hombre, o que dejes de identificarte o de expresarte de formas disidentes, en el sentido de, otra vez, como no dentro de la cajita en la que pensamos que deberías de estar. Pues eso, o sea, ese es como el desafío. Y nuevamente, o sea, pueden ser cosas así como, nuevamente, entre comillas, inofensivas, como de vamos a hablar de tus traumas de la infancia, pero también pueden ser cosas muchísimo más agresivas, que pueden ser como privaciones del sueño, privación de alimentos, de agua, encierros, inclusive justamente electroshocks, que precisamente en esta conversación que tuve en ese programa, algunas personas en los comentarios, porque subí cápsulas a TikTok, justamente decían que, pues bueno, hay terapias que tienen que ver con
había otro término para electroshock, pero o sea, como que una especie de... O sea, hay terapias que tienen que ver con un poco este tipo de tecnologías que se utilizan, creo que para otros cuadros mentales. Pero sí, básicamente tampoco quiero estigmatizar necesariamente ese tipo de tratamientos, pero solo considerar que fijémonos realmente en la finalidad de estos tratamientos, sea cual sea la vía, ¿no? Sea cual sea que te conviertan en una religión o que precisamente básicamente te torturen durante días o semanas para que finalmente te arrepientas de haberte relacionado con una mujer u hombre o de haberte expresado de cierta manera. El objetivo siempre es que vuelvas a entrar en esta cajita de lo que se supone que es un buen hombre o de lo que se supone que es una buena mujer. Y Claro. estas terapias de conversión, ECOSIG, generalmente yo tengo entendido que vienen de la religión católica. ¿Es así o también tienen otras procedencias? Hay un libro llamado Homofobia de Daniel Borrillo, que es un académico argentino-francés, y justamente él habla acerca de cómo la homofobia se ha movido de distintas esferas de la sociedad, ¿no? Entonces, efectivamente ha pasado por una esfera religiosa. Ahorita es interesante porque, sobre todo, por ejemplo, en México tenemos también una sociedad ya bastante secularizada, en el sentido de que sí, el catolicismo particularmente tiene una influencia muy importante dentro de la sociedad, pero ya no es tan frecuente que, o sea, por ejemplo, las personas que van a misa regularmente son cada vez menos, ¿no? O sea, y como que de alguna forma la manera en la que operamos como sociedad ya no se basa tanto en argumentos religiosos, sino que se basa más en lo que entendemos que es la ciencia. Precisamente hice mi tesis de maestría sobre esto, o sea, como que los discursos de la iglesia en contra del matrimonio igualitario en México. Y entonces ahí era muy interesante porque ni siquiera la misma iglesia utilizaba muchos argumentos basados en la Biblia o en lo que alguien había dicho en algún momento, sino que se basaba más en argumentos pseudocientíficos, o sea, que hacía referencia a la antropología, a la psicología, a la biología. Obviamente estos argumentos no estaban realmente fundamentados en ciencia que podríamos considerar más legítima, pero es muy interesante cómo esos argumentos, o sea, así como han habido precisamente este tipo de esfuerzos desde la religión, desde el exorcismo, cosas por el estilo, también han habido un movimiento hacia, por ejemplo, la psiquiatría, ¿no? Y como que justamente se busca hacer tratamientos desde esa perspectiva o que tengan que ver con estos campos más relacionados a la medicina. Entonces como que varía. Ok. Yo quiero hacer un pequeño paréntesis en caso de que ya se nos hayan perdido. Básicamente las terapias de conversión es que tienes que regresar a ser hetero y cisgénero. Y de ahí ya no te puedes salir. Uh-huh. Esas son las Y tu dos expresión cosas de género, dependiendo de, pues sí. de tu género, sexo que viene ligado para ellos. Ajá. Y ahorita que nos estás contando más o menos lo que pasa en una terapia de conversión, no sé si podamos entrar en detalles de, pues, las violencias que están adentro, que obviamente es violento, ¿no? Sí. Por sí mismo. Ajá. ¿Cuáles son las violencias que se viven dentro de una terapia de conversión conocida como ECOSIG? Porque Hipate tiene una experiencia muy fuerte con una amiga, o sea, no la viví yo, pero sí una amiga me empezó a platicar y yo quedé así como de, ¿cómo es posible que tus padres o tus personas cercanas te lleven a vivir algo así? Ajá. O sea, para mí es súper fuerte que se esté validando tanto por una institución como por una iglesia que vivas abusos, que vivas torturas y que vivas violaciones. Y que aparte tengas que mantener los productos de esa misma violación. Que, por ejemplo, el caso en particular de mi amiga que me platicó, es que ella desde siempre se asumió como lesbiana y sus padres, pues, católicos, estaban en contra de esto. La llevaron a una terapia de conversión y en la misma terapia de conversión, parte de su terapia fue que le asignaron un novio. Y este novio abusó de ella sexualmente y pues tuvieron un bebé. Y te obligan a hacer esto y es parte, a muchos hasta los hacen ver, que bueno, no podemos usar, los hacen ver no por, como parte de una terapia de conversión, y a mí esto se me hace pues una tortura. O sea, ¿nos podrías platicar qué historias, un contexto más de qué es lo que se vive dentro de estas instituciones y por qué realmente es que están dejando de ser legales y a pesar de eso deberían dejar de realizarse porque no es ninguna terapia positiva? Sí, a ver, es complejo.
Porque por un lado depende de cómo definamos la cuestión de violencia. Por eso precisamente inclusive aquellas personas que están más de un lado que defienden este tipo de terapias, entre comillas, por eso las defienden, porque en su mente es como de que, no, pues sí, terrible que haya cosas de que tortura y cosas por el estilo, violencia sexual, etcétera. O sea, claro que esas personas se oponen a ello, al menos en los discursos, ¿no? Pero precisamente es una cuestión de que si les parece que está justificado y precisamente si hay métodos que no sean nuevamente claramente violentos, o sea, precisamente que involucren violencia física, que involucren violencia sexual, y entonces no necesariamente un proceso, otra vez como el que mencionaba hace rato, de vamos a explorar tus traumas de la infancia y vamos a ver si podemos mejorar tus relaciones con hombres si eres una mujer, o tus relaciones con mujeres si eres un hombre, porque precisamente piensan que eso no es violencia. Entonces creo que ahí está parte del meollo, porque en realidad esto que mencionas de que están dejando de ser legales, pues en realidad desde antes, o sea, siempre ha sido un delito crimen, ¿no? Como la privación de la libertad, como el secuestro, todas estas cuestiones, o sea, estas formas de violencia sexual y física, pues ya están criminalizadas. O sea, no es una cuestión de que se necesite tipificar específicamente esas cosas, ¿no? Las terapias de conversión, entre comillas. Parte también precisamente del desafío de este acrónimo, de este concepto, es que inclusive podemos considerar que algunas cosas pueden ser esfuerzos para, entre comillas, corregir la orientación sexual y la identidad de género, cuando, por ejemplo, una familia le dice a su hija como, ¿sabes qué? Ya no te voy a permitir ver a tu novia, y entonces ya no te voy a dejar salir con tus amistades, y es más, ni siquiera no te voy a apoyar en tu camino a la universidad o en tus estudios si continúas haciendo como tus lesbianadas, ¿no? Cosas por el estilo. O sea, como que hay una complejidad, porque finalmente ese tipo de te voy a castigar económicamente, ya no te voy a ayudar con tus estudios, etcétera, no te voy a permitir salir de casa, todas estas cuestiones, finalmente también tienen ese objetivo, que es que tu hija se deje de relacionar con mujeres o que tu hijo se deje de relacionar con hombres, etcétera, ¿no? O sea, como que este tipo de cuestiones. Entonces, sí, pero ¿cuál era la pregunta? ¿Qué violencias se viven dentro? Una historia que a ti te haya marcado de una terapia de conversión que tú escuchaste, o incluso no sé si hayas vivido alguna de esas terapias o así. Vaya, pues ahorita creo que diste un ejemplo de una situación y de una dinámica muy violentas, ¿no? Y precisamente como de las, quizá, no sé si llamarlas de las más extremas, pero sí definitivamente de las más violentas. Para hablar quizá también otra vez, o sea, por ejemplo, a mí algo que me sucedió cuando yo era adolescente era que precisamente yo estaba buscando una psicóloga que me pudiera apoyar, porque precisamente yo desde los 15 años me empecé a relacionar con mujeres. Y entonces ahí yo me sentía perdida en el sentido de que no sentía que tenía un apoyo adulto y estaba buscando apoyo profesional para poder enfrentar los retos. No necesariamente porque consideraba que estaba mal que yo me relacionara con una mujer, sino precisamente porque nuestro entorno era muy hostil a nuestra relación, yo quería apoyo profesional. Entonces, desafortunadamente caí con una psicóloga, no recuerdo ni por cómo llegamos a ella ni nada por el estilo, pero mi familia me apoyó como pagando por las sesiones y demás. Y justamente a mí algo que me llamó mucho la atención, yo creo que estuve con ella unas 5 sesiones, es que por más que yo le hablara de esos desafíos que enfrentaba por mi relación de pareja, ¿no? Y como el entorno que nos rodeaba, esta psicóloga no es que estuviese enfocada en ayudarme a atravesar esos desafíos, sino que estaba más enfocada en analizar cuál era mi relación con hombres, y justamente mi hipótesis, que yo no lo entendía en aquel entonces, pero ya ahorita con perspectiva, lo que pienso es que su teoría era que mi relación con los hombres era la causa por la cual yo era lesbiana, que ni siquiera era cierto. Yo en ese entonces me identificaba como bisexual y me atraían los chicos. Y entonces como el problema no era tanto así como que la lesbofobia, ¿no? En el sentido de que estábamos siendo maltratadas por nuestra relación, sino que el problema era que yo no me estuviera relacionando con hombres, ¿no? O sea, como que, y de alguna forma ella insistía en hablar acerca de esas relaciones con figuras masculinas en mi vida, en vez de ayudarme a atravesar los desafíos. Cuando vi que no me estaba sirviendo el proceso terapéutico, me dije, pues, ¿para qué estamos pagando por esto? Mejor me voy, ¿no? Y le dije a mi familia que prefería detener el proceso. Entonces creo que incluso, o sea, me parece importante, así como mencionaste este ejemplo de un caso muy extremo de violencia, como relacionado a estas terapias de conversión, creo que también es importante señalar para todos estos discursos y para todos estos sectores sociales que dicen, ay, son cosas inocentes, ¿no? Son nada más espacios para platicar y cosas por el estilo. Pues incluso ahí hay un problema cuando en realidad ese proceso no le está sirviendo a la persona que está siendo atendida, ¿no? O sea, como que precisamente, y eso porque tiene que ver con una postura política. O sea, la postura es, ¿la persona terapeuta piensa que es un problema que la persona sea LGBT o piensa que el problema está en que la sociedad es LGBT-fóbica, ¿no? Okay. ¿Y cómo harías entender
a las personas que están a favor de las terapias de conversión, que difícilmente las vas a hacer entender, obvio, que no son la solución. O sea, ¿cómo le haces entender a una persona que no sabe nada de esto que no puedes... Que no hay problema en ser quien eres. O sea, pero no sé específicamente cómo explicarlo. O sea, de que si eres, por ejemplo, una mujer trans, no puedes forzarte a ser cisgénero, o no te puedes forzarte a ser hetero. Pues sí, hay también toda una serie de polémicas y de conversaciones que se llevan a cabo, porque, por ejemplo, existen grupos que se dicen de ex-gays, ¿no? Entonces hay, por ejemplo, hubo un grupo bastante famoso hace unas décadas que se llama Exodus, que creo que ya no existe, pero precisamente son como de personas que, particularmente por una inclinación religiosa, digamos que se unieron y dijeron como de que, consideramos que es un pecado ser gays, lesbianas, no necesariamente se hablaba tanto de personas trans en aquel entonces, y entonces como que hacían todos estos esfuerzos para no caer en el pecado, que eso también es algo muy interesante de la retórica, en este caso más como religiosa, que es como, ¿no? O sea, Jesús ama al pecador, pero odia el pecado, algo así, como, no recuerdo bien la frase, pero la idea es, muchas veces de lo que refuerzan es, mira, quizás sientes atracción por los hombres siendo un hombre, y pues bueno, vamos a tratar de corregir eso, pero lo más importante es que no te relaciones con hombres y que precisamente consigas una esposa, ¿no? Y que tengas hijos con ella y como que te aguantes, entre comillas, ¿no? Lo mismo a la inversa, como es lo que comentaba ahorita Hipatia con este caso, ¿no? Entonces, como que el objetivo siempre es ciertas acciones. Y a veces a lo mejor el tema de la atracción es difícil de controlar y por eso luego van a emprender este tipo de terapias psicológicas, entre comillas, para ver cuál es el problema, ¿no? Que tiene esta persona y por qué siente esta atracción. Pero, ¿cómo le haría para convencer entonces a las personas que defienden este tipo de espacios o de dinámicas? Pues básicamente es eso, o sea, mirando este tipo de grupos como el de Exodus, muchas personas precisamente también se escapan de ese tipo de organizaciones y dicen como, ¿sabes qué? O sea, yo lo intenté durante 20, 30 años, yo intenté, ¿no? Así como de que no relacionarme con hombres siendo yo un hombre, me intenté no relacionar con mujeres siendo mujer, y pues no pude, o sea, sentí depresión, sentí ansiedad, tuve intentos como de desvivirse, no sé qué palabras se pueden utilizar en este podcast, pero precisamente hay una narrativa de sufrimiento de las personas que intentan precisamente reprimir estos deseos que tienen, ¿no? O sea, ya sea de expresarse de cierta manera, de identificarse de cierta manera o de relacionarse de cierta manera. Y entonces, pues esto lleva no solo también a estos problemas de salud mental y de bienestar en general para las personas que se reprimen a sí mismas, sino que también es una situación bastante injusta para sus familias, porque pues precisamente, ¿no? Si se emparejan con alguien que sí esperaba que fuera una relación auténtica, genuina, ¿no? Sí. Y luego descubre como, ¿sabes qué? En realidad yo nunca te gusté, pero aquí estás y ahora tenemos 2 hijos de los cuales cuidar y ahora la familia se va a dividir y fracturar porque hay una desconfianza, ¿no? O sea, como que hay... Eso también, por más que estas personas que defienden este tipo de espacios pues dicen como, mira, sí rinde resultados, pues sí, pero también esos resultados suelen terminar desmoronándose, porque finalmente se basan en mentiras, se basan en una represión que no tiene por qué ser, porque al final, otra vez insisto, el problema es, de base, pensar que es malo que un hombre se relacione con un hombre, que una mujer se relacione con una mujer, o que los hombres no sean masculinos, o que las mujeres no sean femeninas, ¿no? O sea, como que siempre, que ese sea la base, es lo que causa todos estos problemas que se van como desenlazando, ¿no? A raíz de estos esfuerzos. Sí, esto que cuentas el grupo de personas que son ex-gays, ¿a ti no te han salido un montón en TikTok? Me salía mucho en Facebook. Me salió un montón recientemente, que siento que estamos haciendo esta regresión a lo tradicional. Me salió un montón así de que, como que ex lesbiana y tips para no caer en el pecado y cómo hacerle para que no veas a las mujeres y te atraigan. O sea, cosas súper violentas. Y si esta conversación todavía no les deja claro, pónganse a pensar, si tú eres hetero y ahorita te obligan a ser gay o lesbiana, ¿podrías? O sea, si yo soy una mujer cisgénero y me forzan a ser un hombre trans. Y te dicen, sí, pues eres bi. O sea, si me forzan a ser un hombre trans ahorita, no puedo. Porque es lo que soy una mujer lesbiana, iba a decir, una mujer cisgénero y soy una mujer bisexual. Y no puedes cambiar lo que eres. Y está bien ser quien eres también. Así es. Y yo, bueno, ahí también esta presión que existe,
como que la presión que tenemos por ser lo que alguien más espera de nosotras también es muy fuerte, porque independientemente de que yo soy bisexual, al momento en que yo empecé a ver que existía la homofobia o la lesbofobia o bifobia, yo dije, no, es que yo tengo que tener novio. Eso fue yo iba en la secundaria y era como que me dediqué mucho a la aprobación masculina, me dediqué mucho a buscar novio, y en prepa fue también como que mi objetivo tener novio, a pesar de que yo soy bisexual. O sea, sí me atraen los hombres, pero era como que no, es que yo tengo que borrar que me gusten las mujeres. Es esta parte de que sí me gustan, pero entonces ya no importa tanto la conexión que yo sienta con una persona, no importa los valores que tengamos en común, lo que importa es que seas hombre, que yo sea mujer y que estemos juntos. Entonces se va creando una desconexión con la persona con la que tú estás generando un vínculo. Realmente no te sientes identificada, tal vez sí llegaste a sentir como que, este puede ser mi novio, ¿no? Pero no sientes esta conexión que debes de tener con una pareja. Yo estoy hablando en mi caso, ¿no? Ajá. Que fue como yo, siendo una mujer bisexual, sí puedo sentir atracción por los hombres, pero los primeros novios que tuve, como era tanto mi deber tener un novio para que no se dieran cuenta de que también me gustan las mujeres, empecé a tener relaciones con las que yo realmente no sentía una conexión, no sentía como tal atracción, a pesar de que sí me gustaba, no sé si me explico, pero es como algo falso, algo que tú estás haciendo por un esfuerzo solo por cumplir. Solo por cumplir con este estereotipo y este rol que te asignan. Entonces, yo creo que lo importante es dejar ser a las personas, independientemente de qué le atrae y cómo se gusta vestirse, y eso va a ir generando que la persona sea quien es en un futuro. Porque yo también luego, justo en un episodio anterior a hablamos de nuestros momentos más cringe, y yo soy la más crinchosa del mundo, y a veces veo cómo me vestía yo antes, y le pregunto a mi mamá, ¿por qué me dejabas vestirme así? O sea, ¿por qué antes de salir a la casa no me decías nada? Me dice, pues mira cómo te vistes ahora. O sea, no, o sea, hablando en el de que yo ya encontré un estilo que a mí me gusta, ¿sabes? Ok. Es como, ay, tu maldita perra, ¿qué estás diciendo que me he visto? No, pues te quedé. No. A lo que me refiero es de que ella me dejaba ser libre, a pesar de que para que yo experimentara. Y era así, no tanto me lo decía como que, es una etapa, se le va a pasar, era más como te dejo ser. Y yo creo que tal vez si no me hubiera dejado ser, ahorita tendría como que esa espinita de algo que no pude hacer en ese tiempo, ¿no? Y tal vez me gustaría vestirme de cierta manera que yo no pude hacer en esos momentos. Y ahorita sí es como que, ya lo experimenté, ya pude hacer esto, vi las formas de expresar en mi vestimenta, en mi peinado, en mi maquillaje, y esta parte de libertad que podemos tener es tan lindo tenerla en casa, como que tan bonito que no te juzguen, que no te estén prohibiendo cómo vestirte, cómo ser, qué tal. O sea, si yo lo veo y digo, no, ¿por qué me vestí así, no? Pero al final de cuentas es como, tuve la libertad de experimentar yo conmigo. Y tal vez si yo no hubiera sentido esa presión de los demás de tener novio y tener una pareja hombre siendo yo mujer, hubiera sido diferente mi infancia y no hubiera tenido relaciones que al final de cuentas me afectaron negativamente en mi vida. Ajá. Que lo hablaremos en el siguiente episodio. No se lo pierdan. El noviazgo. Tenemos entendido que las terapias de conversión son ilegales en México. ¿Es cierto eso? A ver, precisamente quizá la abogada va a ayudarnos un poquito más en esto, pero, o sea, por lo que entiendo el tema es cómo funcionan las leyes en México y el Código Penal específicamente. Entonces, el Código Penal, por lo que entiendo, se aplica más de forma estatal. O sea, como que sí está penalizado en el Código Penal Federal, pero hasta donde entiendo, el Código Penal Federal tiene distintas aplicaciones que no estoy segura que se pueden servir en todo el país, pero puede servir como precedente, ¿no? Y entonces algunos estados también ya están tipificando, los ecocid en varios estados, pero no estoy segura hasta dónde ha avanzado. Y la otra cosa es, o sea, yo soy un poquito escéptica con esto, porque, pues, igual, ¿no? O sea, de que en México están prohibidas 1000 cosas, ¿no? Exactamente, ¿no? Sí. Entonces, como que también tengo entendido que se está formulando de manera distinta en cada estado, en cada código penal, ¿no? Entonces, como la forma en la que eso se persiga, se juzgue, etcétera. Inclusive el delito de la discriminación, que está ya desde hace mucho tiempo aquí en México.
pues creo que, o sea, hasta donde me quedé solo había un caso que se había realmente como reconocido como un caso de discriminación y que se había castigado como tal. Entonces yo de repente apuesto más por otras formas de justicia que no se basen tanto en el sistema penal de multar a la gente o de meter a la gente a la cárcel, y más como por otras formas de intervenir socialmente, a lo mejor como pensar en estructuras que puedan venir del gobierno, pero que sirvan, por ejemplo, porque una de las grandes problemáticas con esto es que precisamente son las propias familias las que llevan a sus hijas, hijos a las terapias de conversión, ¿no? Entonces como que no necesariamente quieres que tu mamá se vaya a la cárcel. Entonces como que, y de hecho ese es uno de los argumentos de quienes defienden las terapias de conversión, ¿no? Porque es como de que, ay, se van a ir en contra de las familias. Es como de, es complicado. Hasta donde tengo entendido, los esfuerzos es para aquellas personas que se dicen profesionales de las terapias de conversión, que promocionan sus servicios, ¿no? Y que hacen este tipo de cosas para no afectar a las familias directamente. Pero pues sí, yo creo que lo importante es que sí nos organicemos socialmente para que, por un lado, se pueda acompañar a las familias y que precisamente se les ayude como a aceptar o navegar esta cuestión de cómo sus hijas, hijos quieren vivir, ¿no? Y entonces cómo les pueden acompañar para que vivan lo mejor posible, porque creo que ese es el objetivo de una familia, ¿no? Como propiciar el bienestar de sus integrantes. Y por otro lado, en caso necesario, pues resguardar a las juventudes, ¿no? Porque precisamente cuando están dependiendo de una familia y esa familia tiene la intención de violentarlas, aunque en su mente no sea violencia, ¿no? Pues es importante contar con medidas como refugios y cosas por el estilo. Y con base en las investigaciones que has hecho, al menos en México, ¿crees que estamos muy lejos de que las ECOSIG dejen de existir? ¿O dónde nos ves parados? Pues creo que, o sea, sí hay, para mí la solución para las ECOSIG es básicamente un cambio de mentalidad. O sea, creo que sí es necesario, porque otra vez, como la idea es que ser LGBT es malo, entre comillas, entonces necesitamos que todo el mundo deje de pensar que ser LGBT es malo, y así cualquier ECOSIG, en cualquier forma que tome, ¿no? O sea, de que aunque parezca no violenta o en las formas más violentas, todas esas, inclusive los crímenes de odio, ¿no? O sea, como las formas de discriminación en el trabajo, en la escuela, todo debería desaparecer. Entonces creo que el desafío es, por ejemplo, precisamente por eso hay tantos esfuerzos en contra de la educación sexual en las escuelas, ¿no? Es que sí, ay no, es que de nuevo, es muy importante, ¿sabes? Hablar de esto porque, bueno, hay algo a mí que me gusta mucho, que es el concepto de igualdad sustantiva, que ya está aplicado en la Constitución. Y obviamente si nos basamos en los conceptos que están en la ley, pues no vamos a tener una solución en la vida real. Pero a mí me gusta mucho la Constitución de México, la amo. Besitos, Constitución, porque es muy bella. O sea, hablan de lo que estabas hablando hace rato, de las leyes que podemos tener estatales y federales y demás. La máxima es la Constitución. Y en la Constitución, obviamente, está prohibido todo este tipo de violencias. Desde antes, que ahorita ya han habido actualizaciones y justo cómo se añadió la igualdad sustantiva. Creo que esta parte de ir reconociendo que la diversidad es real, no solamente hablando de la diversidad sexual, sino también la diversidad en los tipos de familias, la diversidad en cultural, la diversidad que existe en México es muy grande. Entonces, ¿qué es la igualdad sustantiva? Ver todas esas diferencias que tenemos en México y que todas las personas tengamos los mismos derechos adecuados a esas diferencias que podamos llegar a tener. Entonces, creo que sí vamos a tener que hacer un trabajo muy grande en ir enseñando que las vivencias son válidas y que cada quien va a poder hacer a su debido tiempo, pues, cosas para ir deconstruyendo este sistema que tal vez veamos que no es suficiente tal vez hablar de esto en un episodio, pero al final de cuentas puede que estemos llegando a una persona y esa persona va a llegar a otra persona y así vamos a ir deconstruyendo, porque todo esto, tal vez digamos de que, ay, es que el secuestro es ilegal. Sí, pero es que me llevó mi mamá y pagó a una institución para que lo hiciera. Entonces es un servicio, ¿sabes? No te están secuestrando, estás teniendo un servicio privado. Y dentro de ese servicio privado, entonces ahí se van como que estas lagunas legales donde no te puedes meter tanto porque fue una decisión propia. Pero al final de cuentas, estás faltando a los derechos humanos de una persona en su individualidad. Y en un futuro le va a afectar esto y siempre hay que ver, si es un menor de edad, siempre hay que ver el bienestar superior del menor de edad. Y es algo que no se considera cuando hablamos de las diversidades sexuales o de las diversidades de género.
Entonces, a mí se me hace muy fuerte todo esto cada que escucho historias, las torturas que se hacen dentro de las ECOSIG, o también vivimos otro tipo de violencias. Y aquí es que pasamos a la siguiente pregunta. ¿Qué otras violencias se viven dentro de la comunidad LGBT? ¿Dentro? O sea, no por parte de personas externas hacia adentro, sino entre integrantes. ¿O? No, de lo externo hacia la comunidad. Que también es una pregunta muy interesante, pero podemos Sí. irla desde... Pero antes de pasar a eso, ahorita lo que dijiste del bienestar superior, ahí es otro tema, porque para muchas personas el bienestar superior es que se mantenga en este cuadrito igual de ser hetero y ser cisgénero, y que esté en una familia tradicional. Justo yo ahí te quería preguntar, que recuerdo que esto lo hablaron en la entrevista que tuviste ahí en el círculo con Adela Micha, la saga. ¿Es cierto que ya se van a hormonear a los niños y todo eso? O sea, es que es el, como que este speech que traen las personas tradicionales, es de que no, es que no estamos a favor de las infancias trans porque quieren meterle hormonas a los niños y ellos todavía no pueden tomar decisiones. Y yo así como digo, claro que no, o sea, no van a inyectar a los niños. Y que ya no, se quieren operar. Ajá, y que ya se quieren, ni siquiera dicen operar, dicen, ya se quieren mutilar. Y es como, ¿qué? O sea, según yo, nada que ver. Entonces, ¿tú nos podrías ilustrar un poquito más en eso? Bueno, igual habría que consultar con personas profesionales de la salud que se especialicen en transiciones de género, pero lo que les puedo compartir es, o sea, básicamente partamos de esto, ¿no? Sabemos que todas las personas atravesamos la pubertad, ¿no? Entonces, a partir de inclusive desde los 11 años, ¿no? Pero por ahí de los 13, 15, etcétera, pues todos nuestros cuerpos van a atravesar cambios de acuerdo a la genética y las características corporales que tenemos, ¿no? Entonces vamos a empezar a desarrollar senos, caderas, o bien nuestra voz se va a agravar, puede que desarrollamos inclusive vello facial, ¿no? O sea, como que nuestros cuerpos se van a transformar. Entonces, dependiendo de la edad de la persona trans en cuestión, ¿no? O sea, puede que antes de que atraviese esa pubertad, pues diga como de que, híjole, yo no me identifico como niño, por así decirlo, y entonces yo no quiero atravesar lo que mi cuerpo naturalmente va a atravesar, ¿no? O sea, como que todos los cambios de la testosterona, porque además ese también es un poco el tema con las transformaciones corporales. La testosterona tiene efectos muy marcados, ¿no? O sea, precisamente las mujeres trans tienen más dificultades para tener esto que le llamamos el passing, es decir, para que precisamente sean interpretadas como mujeres en su entorno, porque la testosterona tiene estos efectos en cómo la cara se construye, en la voz, ¿no? O sea, todas estas cuestiones. Y entonces esos son efectos mucho más difíciles de revertir, mientras que los hombres trans, una vez que desarrollan, que comienzan a tomar testosterona, por ejemplo, y que precisamente desarrollan vello facial o que se agrava su voz, etcétera, no importa en qué momento de la vida se encuentren prácticamente, comienzan a tener otra vez este llamado passing y son leídos como hombres mucho más fácilmente. Entonces, como que en ese sentido también es importante prever cómo nuestros cuerpos nos llevan o nos pueden orientar hacia caminos que no son necesariamente deseados, y por eso, ¿qué es lo que sucede con las infancias y las adolescencias trans? En cuanto a hormonas, es que generalmente lo que se hace es tratar de posponer la pubertad. Es decir, que se aplican unos bloqueadores de hormonas para que aquellos que sus cuerpos vayan a producir naturalmente se posterguen sus efectos lo más posible para que la persona tenga más tiempo de tomar decisiones sobre qué tipo de tratamiento quiere. Ahora, la pubertad no es nada más este asunto de que se vean más claramente, entre comillas, como mujeres o como hombres, sino también tiene que ver con el desarrollo de los huesos y todas estas cuestiones. Entonces, esta postergación de la pubertad no puede hacerse de forma indefinida, tiene que acompañarse de cierto tratamiento. Entonces, o sea, nuevamente supongo que va a depender de cada persona y según lo que definan profesionales de la salud, pero sí se tiene que encontrar un equilibrio entre lo que la persona quiere y cómo se quiere ver, y nuevamente que esto va a impactar el resto de su vida, ¿no? Y cómo su cuerpo se tiene que continuar creciendo, desarrollando, ¿no? Entonces, como que este asunto de las hormonas, primero van a ser bloqueadores de hormonas, y eventualmente, si se considera que ya puede tomar una decisión bastante clara sobre qué es lo que quiere vivir, entonces probablemente vaya a ser una terapia de reemplazo hormonal para que sí desarrolle una pubertad de acuerdo al género con el que se identifica. Okay. Eso no lo sabía. Y justo es lo que mucha gente piensa, que ya desde niños se van a cortar el pene o se van a quitar las boobies y cosas mucho más agresivas que pues ya lo hacen hasta que hayan tomado una decisión más
definida, ¿no? Y de hecho es importante nada más precisar sobre eso, que las llamadas mutilaciones, que precisamente como son personas que se están desarrollando todavía, las operaciones quirúrgicas no se recomiendan sino hasta que hayan alcanzado ya una edad adulta. Entonces eso también es una mentira que se está difundiendo para causar miedo, básicamente. Ajá, para hacerlo como más grotesco, como la gente que está en contra del aborto. Y es que matan a los niños y te meten cosas para que la gente le dé más miedo y ya no le interesa investigar sobre el tema. A mí se me hace muy fuerte como dentro del feminismo hay tanta transfobia, como que todavía me cuesta entenderlo. O sea, no... Porque ya a veces te metes a páginas feministas que se hacen llamar radicales y ya no sabes si estás viendo publicaciones de gente tradicional panista o de una feminista. O de una feminista, ¿sabes? Es como, ¿qué onda? Se me hace muy, muy triste. Ajá. Y bueno, ahora sí, regresando a la pregunta que te interrumpí, ¿qué otras violencias viven las personas LGBT? Ok, pues bueno, empezando del exterior, pues sí, o sea, básicamente, otra vez, la idea siempre es la misma, que ser LGBT o que tener relaciones con el mismo sexo o no ser un hombre masculino o no ser una mujer femenina, pensar que todo eso está mal y entonces eso puede generar burlas por parte de compañeritos de la escuela, eso puede generar comportamientos de ley de hielo, por ejemplo, por parte de colegas laborales, eso puede generar también como que algunos espacios, centros de trabajo no te quieran contratar porque dicen como de que, ay, no quiero tener una imagen, no quiero generar una mala imagen para mi negocio, ¿no? O sea, como que todo ese tipo de discriminaciones. Las familias nuevamente son unas de las actoras más importantes porque pues es eso, ¿no? Como el control que sobre todo pueden ejercer sobre las juventudes y que pues muchas veces en esta sociedad dependemos de nuestra familia para que pues nos ayuden con nuestras necesidades de alimentación, de vivienda, ¿no? De acceso a la salud, a la educación, todas estas cuestiones. Entonces cuando la familia no te apoya, pues también es uno de los grandes peligros y por eso, por ejemplo, cuando hablamos de las experiencias de vida de mujeres trans, particularmente aquellas que transicionan siendo niñas o adolescentes, ahí es precisamente de las trayectorias más complicadas, porque si las corren de casa desde que tienen 8, 13 años, ¿no? Que pierden el apoyo de sus familias, eso puede llevarlas precisamente a vivir bajo circunstancias en donde, por ejemplo, puedan ejercer trabajo sexual para poder sobrevivir, básicamente, y eso también las puede exponer en el contexto en el que nos encontramos a más situaciones de violencia o como a riesgos de transmisión de infecciones sexuales y demás, ¿no? Entonces, como que hay un panorama que puede ser más peligroso para las personas con menos recursos, para las personas que dependan más de apoyos familiares o de acceder a ciertos negocios que podrían estárseles negando, ¿no? A la educación, lo mismo. Entonces eso es como, digamos, sobre todo el exterior y quizá nada más mencionar brevemente que desde el interior también, ¿no? O sea, a veces reproducimos también ciertas lógicas, precisamente puede haber como lógicas de las lesbianas hacia las bisexuales, ¿no? O sea, como de que, discriminación o desconfianza, antagonismos por parte de los gays hacia las lesbianas por misoginia, puede haber racismo, puede haber clasismo, puede haber capacitismo, puede haber toda una serie de dinámicas de discriminación y también desafortunadamente ahorita lo que mencionaba Hipatia, o sea, no solo son algunas feministas radicales las que tienen como este antagonismo con los movimientos trans, sino que a veces inclusive pues hay algunos grupos lésbicos que son muy antitrans, ¿no? Entonces como que eso también es importante pues sí visibilizarlo y criticarlo, porque pues hay muchas ideas nuevamente que se están moviendo dentro de esos grupos que son nocivas y que francamente a mí no me parecen fundamentadas, ¿no? También, por ejemplo, me llama la atención que J.K. Rowling, la autora de Harry Potter, ¿no? Trae una campaña muy, muy, muy pesada en estos temas y justamente es como defensora de las lesbianas, ¿no? Y todas estas cuestiones es como de que, güey, no. O sea, y me parece tan fuerte que usen tanto de argumento el uso de los baños, siendo que a mujeres racializadas, a mujeres lesbianas, también se les prohibía el uso de los baños. Es como, no te das cuenta que estás repitiendo la historia de violencia que ha pasado años atrás. Como que no lo entiendo. Y hablando dentro de estas violencias que ahorita comentamos, ¿qué violencias también podríamos vivir dentro de la comunidad ejercida por personas de la comunidad? Y yo tengo aquí una muy clara, güey. Sí, No, pero güey, o sea, ves, ahorita que están hablando tanto de la bisexualidad, o sea, yo siento que hay demasiada bifobia. Y nosotros como dos chicas bisexuachis estamos muy, pues, enojadas. Sí, hemos tenido un molestas, montón esta conversación. Porque no somos infieles por ser bisexuachis. Ajá, o sea,
Es una de dos. Si es un hombre hetero y le dices que eres bisexual, le saca el morbo. Ajá. Y te sexualiza de que, ay, sí, ay, qué quiero rico, ver, fíjate, bla, bla, tengo bla, un bla, frío. sí, cuéntame y no sé qué. Pero si es una mujer lesbiana, nos pasa mucho que es de que, no, es que yo no salgo con bisexuales porque me van a dejar por un hombre. Ajá. Y yo, Sí, es como... O de que ahorita los casos, ¿no? De las famosas. De que, ay, ya viste que a tal como es bisexual, la engañó con un hombre. O sea, los casos que se me vienen virales ahorita es el más actual, Yoyo Siwa. Que no sé John si- Miko Contini. John Miko Contini. Es como su pareja que es bisexual engaña con un hombre a la pareja lesbiana. Entonces, las bisexuales somos las infieles y somos las que van a dejar a las lesbianas por un hombre. Güey, la infidelidad puede estar En cualquier lado. en cualquier lado. O sea, no tiene nada que ver con que una persona sea bisexual, sea heterosexual, sea lesbiana. O sea, infieles hay en todos lados. Pero se me hace muy bifóbico que a ti lo que te enoje sea que las personas bisexuales sean infieles con El otro género. con el otro género. Es como... Ajá. ¿Tú que eres lesbiana? ¿Nos A odias? ver, lesbiana, ¿no odias? ¿Andarías con una bisexual? Mi pareja es bisexual. Ok. No, pero sí es interesante, o sea, yo lo he reflexionado mucho, de hecho, hace unos años también organicé como espacios, pues, terapéuticos, o sea, de que le pedía a una psicóloga lesbiana que nos acompañara a lesbianas como para trabajar la bifobia, y es muy interesante porque, o sea, sí es real este miedo de que, como de que nos dejen por un hombre, me ha pasado, o sea, y no sé a qué se debe, o sea, como de, pero creo que es algo que ver con el género. O sea, por ejemplo, yo identifico que pues yo tengo una expresión más masculina, ¿no? O sea, como que yo, como que dentro de ese espectro, si fuera nada más de dos polos entre lo femenino y lo masculino, estoy más cercana a lo masculino. Y creo que de repente, o sea, me lo he analizado de qué tanto es porque quizá un hombre puede ofrecer, entre comillas, algo que yo no puedo ofrecer y entonces eso me hace sentir, o qué tanto también lo relaciono como a la cultura misógina, ¿no? Y, o sea, como esta idea de que los hombres son preferibles a las mujeres, ¿no? O sea, como que ese tipo de cosas que a lo mejor tienen una raíz psicológica, emocional medio profunda y medio difícil de desmenuzar, pero pues no por ello, o sea, creo que también hay que ser conscientes de lo que ustedes están planteando, o sea, como de que, a ver, o sea, una relación pues va a durar hasta donde la propia relación mantenga, ¿no? O sea, el Claro. chiste es que las personas que están involucradas quieran estar la una con la otra y que tengan acuerdos claros y responsabilidad afectiva y que se cuiden, ¿no? O sea, como que todas estas cuestiones, entonces... Quizá estadísticamente sea más probable que te dejen por un hombre, ¿no? O sea, pero pues, o sea, y eso puede tener implicaciones. Pero vaya, o sea, finalmente tu relación con otra persona es tu relación con otra persona. No puedes echarle tanto así la culpa a otras personas, o sea, y eso, o sea, es Como una que lo cuestión que de- importa más son los valores que tú vayas teniendo y viendo de tu pareja, ¿no? O sea, si estás viendo que esa persona, bueno, yo en todas mis amistades, que me dice la Rus que tengo muchas amistades lesbianas, pero yo veo también cuando andan mis amistades lesbianas con bisexuales, a veces yo digo de que, ay, güey, ¿por qué andas con esa morra? No porque sea bisexual. Es como de que esa morra, su familia es súper religiosa y ella tiene dudas todavía de su sexualidad y no es porque sea bisexual. Es más como, yo tengo una amiga muy cercana que su pareja, mujer, la dejó por meterse a una religión. Y es como, ya en mi religión no se me permite estar con mujeres y tengo que estar con un hombre. Y es esto tan fuerte, y justo ahorita que tú estás hablando, no había pensado en el falocentrismo que también puede haber, ¿sabes? Es como que también esta raíz que podemos llegar a tener como, claro, es que esta persona le va a dar algo que tal vez yo no le pueda dar. O que ¿Puedes prefieras. explicar qué es el falocentrismo? El falocentrismo es El nepe. que todo gira alrededor del nepe. De hecho, ayer justo, hablando del falocentrismo, Teníamos una velita teníamos aquí una parada. vela parada. ¿Está la vela por acá? Creo que sí. Y mi tía, es que mi tía es muy feminista. Entonces, No le gustó no le gustó la nuestra vela parada. Pero se me hace muy extrema. A mí sí me gusta la vela parada. Pero sí siento que justo lo que he escuchado Sí. es... A ver. Es muchísimo más elegante que otras que he visto. La vela parada. Es bella. Entonces vamos a explicar esto. Y nos borran el video, ¿no? El falocentrismo es que todo gire alrededor. Ay, sí. No, es como esta preferencia que se tiene por las personas
que portan un falo, ¿sabes? Como hablando, pues, específicamente en este mundo tan violento para las personas trans, pues hablando de los hombres cisgéneros. Entonces, cuando prefieres obviamente tener en cabeza a un hombre, su opinión es más importante, y también en unas relaciones, muchas personas pues heterosexuales, cuando se llegan a preguntar, ay, es que me atrae mucho físicamente esta mujer, pero no tiene pene. pero es que no, yo no puedo vivir sin la riata, ¿sabes? Eso siempre lo dicen, siempre, o sea, bueno, yo lo escucho mucho. Como que, ay, cómo me encantaría que me gustaran las mujeres, pero es que yo no puedo vivir sin esto. Y es como, no, es el falocentrismo, ¿sabes? Es como que, no sé. O sea, está bien que no puedas vivir sin eso, obviamente. Está bien. Pero, por ejemplo, si son heteros, no andarían con un hombre trans porque no tienen nepe. Ajá, como que eso es, sí. Bueno, ahí, ¿en qué pregunta estamos ya? Nos desviamos, ¿verdad? Con la vela. Pues estábamos en la bifobia. Estábamos hablando de la bifobia. Y entonces yo pienso, desde mi ignorancia, que justo esta parte que he vivido de las lesbianas que no les gusta salir con bisexuales es que no te puedo cumplir como un hombre. Así me lo han dicho. Como que no tengo lo de un hombre, entonces no te va a gustar y me vas a dejar por un hombre. ¿Quién te ha dicho así, Puchaili? No diré cosas. Me tienes que contar saliendo de este episodio. ¿Quién te ha contado qué? Así es. Porque yo, en mi experiencia, es como que aquí hay de diferentes... Es mejor. Hay de diferentes tamaños, porciones, y te va a gustar más, ¿sabes? Es como que, bueno, no sé si he salido con muchas lesbianas fuckboys, que literal es como que, ay, te va a gustar más. Sí. Pero pues no sé, o sea, creo que sí hay mucha bifobia del lado de las lesbianas, pero pues también hay mucha bifobia en todos lados, o sea, es como... Incluso para las personas que llegan a aceptar que no todo es heterosexualidad, es como que sí, pero decídete. Que, ay, tiene un nombre. Yo hacía videos de eso, te digo que ya... De que te decidas entre si eres lesbiana o otra. Es la... No, ¿cómo se llama? ¿Monosexismo? El monosexismo. El monosexismo, ay, vamos a de vuelta al glosario. El monosexismo es que... Ay, ¿nos puedes decir tú mejor? Ay, yo tengo bien borrosos los conceptos. Ya se me olvidó, ya no estudio. O sea, bueno, yo no soy súper fan de los conceptos ni de las definiciones de diccionario, pero, o sea, sí, o sea, como el monosexismo es esta idea de que se va a considerar superior o más legítimo o más verdadero una atracción que solo sientes hacia una categoría, ¿no? Así como de que solo sientes atracción por los hombres o solo sientes atracción por las mujeres, que también deriva de lo anterior, ¿no? O sea, como de esta idea de que solo existen hombres y mujeres y que pues no hay in-between, entonces como que sí. es... O sea, viene mucho del binarismo, de que solo hay dos y te tienes que decidir por uno. Entonces el monosexismo es de que no puedes ser bisexual. O eres heterosexual o eres lesbiana. O eres heterosexual o eres gay. Decídete, estás confundida. ¿Cuál es el acto de lesbofobia que más te ha marcado? Pues yo creo que justamente la lesbofobia que viví siendo adolescente, ¿no? O sea, sí, de repente por parte de colegas de compañeros de la escuela, pero sobre todo por parte de las familias, afortunadamente no tanto la mía, pero de repente la familia de mis parejas, o sea, como que sí había unos tratos hacia mi persona y hacia mi pareja que derivaban también, o sea, el malestar que eso generaba en mi pareja, pues repercutía en nuestra relación, ¿no? O sea, como que desarrollar precisamente trastornos de depresión, de ansiedad, etcétera, que también en un contexto cuando no tienes apoyo de personas adultas, pues no hay muchas maneras de navegar ese tipo de situaciones, ¿no? Y que pueden derivar en conductas de riesgo, ¿no? O sea, como por ejemplo en relación a consumo de alcohol o de sustancias ilícitas y cosas por el estilo. O sea, como que hay muchas situaciones que pueden derivar de la lesbofobia que viene de una familia y que no solo afectan a la persona directamente que es integrante de esa familia, sino también a su entorno, ¿no? Entonces, como que creo que para mí esas experiencias de mi adolescencia sí me marcaron mucho y sí, pues han sido parte de lo que me han motivado para dedicarme a estos temas. Y para ir cerrando, ¿hay algo que te gustaría decirle a las infancias de la diversidad y a las personas adultas que aún viven en el closet? A las infancias de la diversidad, pues yo diría que se sientan libres de explorarse. Yo no soy muy fan de las etiquetas. Yo creo que lo importante es precisamente más como cuestionar el por qué nos quieren poner en cajitas, ¿no? Y que tengamos esa libertad de explorar y de lo que decía Ipati hace rato también, ¿no? O sea, como de que tengamos la libertad de
ver cómo nos identificamos y cómo nos expresamos, y eso también implica cómo nos comunicamos ante el mundo sobre cómo queremos que nos traten y demás. Claro que hay que tomar decisiones un poquito calculadas dependiendo del riesgo en el cual nos encontremos y, ¿no? Todas estas cuestiones, porque desafortunadamente esa libertad está restringida por la sociedad en la que nos encontramos, pero pues de la medida de lo posible explorar esa libertad, generar oasis, ¿no? Como redes de apoyo, amistades, personas adultas de confianza con las cuales nos podamos conectar y que nos validen, que nos hagan sentir seguras, ¿no? Libres nuevamente, auténticamente nosotras. Y para las personas adultas que estén en el closet, pues similar, ¿no? O sea, creo que la ventaja de la adultez es la independencia, en cierta medida, ¿no? Entonces, para las personas que puedan entonces buscar espacios comunitarios, que se puedan acercar a entornos en donde haya más aceptación, donde haya más libertad, y que inclusive pues puedan animarse a cortar lazos que les estén trayendo para abajo, ¿no? O sea, como que si hay lazos, es de las cosas más difíciles, pero a veces sí, quizá con familias o con otras personas cercanas, a lo mejor hay cierta oportunidad de que esas personas cambien de opinión, y sí llega a suceder, ¿no? Me pasó a mí y a mi familia, pero, o sea, si de repente, si no hay ninguna apertura, ¿no? Para aceptarte como eres, entonces también considera construir otros vínculos que te ayuden a sostenerte, porque pues el chiste de la vida no es estar solas, o sea, sí hay que tener personas cercanas con quienes apoyarnos. Pero pues eso, no tiene que ser forzosamente ciertas personas, ¿no? Entonces dejar ir aquellos vínculos que no nos estén nutriendo. ¿Quieres agregar algo? Era para lo anterior, pero ya se me olvidó. Entonces pasamos a nuestra dinámica. Platícanos. Bueno, como siempre, tenemos una dinámica al final que se llama pregunta incómoda pero necesaria. Y aquí vamos a soltarte una pregunta que tal vez sea incómoda, pero pues es necesaria, la cual ya se me olvidó. ¿Crees que se nace o se hace? Creo que es necesaria esta pregunta para las personas que otra vez piensen que es un problema ser LGBT. Porque si pensamos que no es un problema, entonces es indiferente, ¿no? O sea, a mi parecer es como de que pues naces o te haces, es como de que naces o te haces fan de los Beatles, ¿no? O no sé, de Bad Bunny. O sea, pues no sé si hay un gen que me predispone, probablemente no. Inclusive en el tema de sexualidad y de género, hay como, o sea, creo que la teoría científica más o menos más vigente hoy en día es que es una combinación de ambas cosas. Pero honestamente, o sea, si respondemos que se hace, entonces la solución va a ser como, ya ven, entonces no podemos permitir que en Buzz Lightyear haya besos porque de mujeres, porque exactamente, entonces hay que restringir la educación, hay que restringir la cultura para asegurarse de que la gente no se convierta. Pero si la respuesta es que la gente nace, entonces pueden caer en prácticas eugénicas, ¿se dice? Eugenesia. Entonces como que dicen como, pues vamos a buscar el gen y entonces vamos a ver si podemos extirparlo para asegurarnos de que ya no nazcan personas LGBT. Qué horror, nunca había pensado en eso. Sí, nunca había pensado yo tampoco en eso, en la eugenesia. Si era como que, pues ya naces, pues ya te quedas así. ¿Sabes? Que de hecho es una apuesta del movimiento LGBT, o era una apuesta del movimiento LGBT, como de que si yo nazco, entonces no puedes castigarme. O sea, no es un pecado, porque es como, es natural. Claro, ¿no? Era lo que yo pensaba. Esa era la apuesta. Sí. Pero nunca había pensado en la eugenesia. Se agrega al glosario, la eugenesia es estas modificaciones que podemos llegar a hacer en el gen. Sí. Para, pues, no sé, se hablaba mucho de la eugenesia en estos... se me fue el nombre. De los... Es como la eutanasia de los no nacidos. Sí, es como mejorar la raza. Ajá. ¿Sabes? O sea, como si sabes que vas a tener a un bebé con discapacidad, abortas. Para ya no traerle al mundo. Pues en este caso, si sabes que vas a tener porque se nace a una persona de la diversidad LGBT. No, qué feo. Sí. O estas modificaciones, ¿no? Que puedes llegar a tener. Ajá. Horror. ¿Tienes alguna pregunta cero necesaria? Pregunta cero necesaria. Justo me preguntaba cómo era la dinámica y por lo que tengo entendido es así como de que alguna pregunta que me hayan hecho, ¿no? Como cero necesaria. Que te incomodó y no necesaria. Y que tú así de que, no quiero responder. Sí, no, pues justo recuerdo que en la adolescencia igual, ¿no? O sea, pues yo comencé a tener una vida sexual con mujeres. Y entonces como que toda la reacción de mi entorno era como de que, pero eso no es sexo de verdad, sigue siendo virgen, ¿no? Entonces como de que todas esas dinámicas en verdad o reto, así como de que yo nunca. Y ahí viene el falocentrismo. Yo fui. Exactamente. Sí, ¿te acuerdas que tú me decías? Es que en nuestras pláticas era mucho así de que, ¿con cuántos has hecho? Y así de que, no, pero mujeres no cuentan. Y yo...
¿pero por qué no cuentan las mujeres? Pues porque no te lo... Y yo, ¿cómo? Y yo me acuerdo que te dije de que eso es falocentrismo. ¿Y tú qué? Ajá, fue como, ok, no fue solo faje. Ajá. Sí, claro. Que Pero también hablan son de- cosas que uno lo va aprendiendo. Sí, No me sí. critiquen. Ay, no. No, pero eso también denota de por qué pensamos que solo el sexo, entre comillas, es la penetración, ¿no? O sea, como Sí, de que sí. por qué un faje no se considera una relación sexual, ¿no? Ajá, o sea, como que sí. todo, o sea, ahí implica toda una O sea, ¿por reflexión. qué a mayor. fuerza se tiene que meter algo Ujú. Para hacer sexo. para que sea... O algo que permita el embarazo, ¿no? O sea, Sí, como que el fin de tener relaciones es la concepción. Entonces, pues no siempre. La verdad es que el fin de tener relaciones muchas veces es el placer, es el disfrute. Y está bien. Hay que disfrutar. Pero con cuidado. Con Hay que protección. protegerse. Sí. Y las relaciones entre mujeres también se protegen. Recuerden, existen las barreras bucales que tú te puedes poner para tener relaciones sexuachis con tu boquita en la otra boquita de abajo. Pues eso fue todo por este episodio. Sí. Muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por aceptar la invitación. ¿no? Gracias a ustedes por el espacio. Porque nosotros no hubiéramos podido. La verdad es que la información que das es Se nota la investigación. el estudio. El estudio. Se nota Y a nosotros no se nos nota. que hay lectura, se nota que hay profundización, se nota que hubo tesis. Claro. Recuerden suscribirse y seguirnos en todas nuestras redes sociales. Nos encuentran como @engrandepodcast, a mí como hipatia.rosado. A mí como @Roselinsker y hoy escuchaste En Grande Podcast. Recuerden siempre pensar en grande. Bye.